Pasemos a temas que han sido bastante complejos en una época. Hoy día está un poco más apagado desde el punto de vista de la noticia, ¿no? Desde la realidad, que son los campamentos. Y está, no sé, el famoso desalojo ahí en San Antonio. Y hemos visto en muchas materias un gobierno que quiere aplicar la mano dura, que quiere poner, enmarcar un territorio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está intentando solucionar eso? Mire, más que mano dura, Matías, lo que queremos aplicar es el Estado de Derecho. O sea, hoy día nosotros tenemos vulneraciones al derecho de propiedad en campamentos donde tenemos desalojos ordenados. Tenemos uno en Colina que tenemos que tener que ejecutar. Si los tribunales indican eso, tenemos que ejecutarlo. Y ayer estuvimos con la ministra Steiner en Puente Alto, con un grupo donde estaba el general director de Carabineros, el director de la PDI, varios generales inspectores, para justamente organizar estos desalojos. Vamos a partir con Cerro Chuño, en Arica, donde ya tenemos toda la operación programada entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Seguridad y Vivienda, y eso lo lidera la ministra Steiner como digamos, dentro del proceso. Pero nosotros tenemos que, una vez que desaloje seguridad, lo que tenemos que hacer es entrar con nuestros equipos para poder, en la práctica... Sí, porque ¿qué hacen esas familias? Porque desalojar, las cosas desalojar, pero las familias necesitan vivir en algún lugar. Hay acompañamiento a esas familias, sobre todo con los niños, eso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, y por eso es que es importante esa tarea. Pero le quiero decir, Matías, que esos niños hoy día están en un asentamiento que tiene plomo, que tiene polimetales. Está absolutamente prohibido que alguien viva ahí, y tenemos cerca de 600 niños viviendo ahí. Eso es un ejemplo. Ahí ya hay un trabajo que hicieron las policías bajo la supervisión de la ministra y ya se retiró a la gente que tenía antecedentes, que tenía armas, porque ahí acuérdense que hubo un foco de los gallegos. Y ahora tenemos que hacer desalojos ordenados por la justicia en Colina y terminar el de San Antonio y bueno, cumplir el Estado de Derecho. Y le señalan lo que vienen futuras tomas. Que las tomas no son de gusto, las tomas muchas veces son de necesidad de familias que realmente no tienen dónde vivir. ¿Usted coincide con eso, no? Sí, pero mire, hay de todo. Hay de todo, por eso. Hasta antes del 2018, la mayoría es como dice usted, después del 2018 llegó un negocio de venta ilegal de tierra. Muchas de estas tomas están controladas parcialmente o totalmente por grupos de crimen organizado que arriendan, que dan los permisos para que se instalen los comercios, que cobran arriendo a las personas. Son delincuentes y nosotros tenemos que sacar a esos delincuentes de ahí. Pero además de eso, tenemos que preocuparnos de la señal que tienen las familias que están esperando. En San Antonio, por ejemplo, cuando el gobierno anterior lamentablemente destina 11.000 millones para comprar un terreno tomado a la fuerza, esa plata la saca de familias que están esperando su casa cumpliendo las reglas. ¿Se va a seguir adelante con esa expropiación? Sí, la expropiación ya es un hecho que ya está, nosotros tenemos que asumir, respetar el Estado de Derecho, como insisto, los tribunales. Ese terreno va a ser del fisco, ya es del fisco, y lo que nosotros vamos a hacer en ese terreno es hacer un proyecto, pero vamos a poner en la fila a los que están antes y a los que están después. O sea, dicho de otra manera, en ese terreno de 100 hectáreas vamos a asignar en función de la prioridad. Y si hay familias que están esperando hace tiempo, postulando y pagando arriendo, estando hacinadas, ellas van a tener prioridad sobre personas que llegaron hace 4 o 5 años. Sí, ministro, hablemos también del recorte que pidió el ministro Quirós, ¿cierto? Que ha sido desafiante para todos los ministerios. ¿Cómo lo van a trabajar en el Ministerio de Vivienda? Porque también por presupuesto estaban complicados respecto a los subsidios de este año. ¿Cuál es la conclusión después de un mes? Mire, lo que pasa es que nosotros tuvimos una complicación que el ministro Grau, antes de irse, nos pegó un machetazo, pero pocos días antes. De hecho, al interior del ministerio nosotros le decimos el machetazo Grau, que es que nos cortó 20.000 subsidios de las familias más vulnerables. Así, ¡pum! Y nosotros nos encontramos con esto. El ministro Monte, yo tuve 2 bilaterales. En la primera le dije, ministro, ¿esto es cierto? Me dijo, oiga, estoy viendo. Después me dice, sabe que sí, pero no depende de mí, depende de la IPRES. Bueno, el señor Grau tendrá que explicarle, y nosotros esperamos que lo explique públicamente, por qué le cortó los beneficios a 20.000 familias. Y ahí hemos tenido que hacer toda una reasignación presupuestaria, porque esas familias están esperando hace muchos años sus viviendas. Y este señor nunca ha explicado por qué hizo el recorte ahí, y no en otros tramos, no en otros segmentos que no... ¿Lo ha llamado para saber, para buscar ahí el origen del recorte o a sus equipos para saber qué pasó ahí? No, este señor no ha dado ninguna explicación. Yo espero que sea citado a la comisión. No, eso ya no depende de nosotros. El señor ya se fue. Lo que sí me llama la atención es que él, junto con otras personas, dicen que nosotros venimos a recortar acá con el presidente Casa beneficios sociales y ellos son como los guaripolas de eso. En el caso de vivienda, al menos, nunca en la historia de vivienda hemos tenido un recorte de 20.000 familias vulnerables.
Lo que hemos hecho es reasignar, hemos hecho ahorros también, hemos podido ahorrar 118.000 millones en proyectos que estaban mal ejecutados, que no eran prioritarios, que no teníamos la plata para hacerlo y nos habían cargado esa responsabilidad a nosotros, que no nos correspondía hacerlo a nosotros además. Paralizamos una obra donde teníamos 30.000 millones de pesos comprometidos en Valparaíso porque la empresa constructora tenía falencias graves, la hemos llevado a la justicia, dentro del plan de auditoría que nos ordenó el presidente, también hay una auditoría en la reconstrucción por 6.000 y tantos millones que fueron asignados a dedo a una pareja casi de veinteañeros que no tiene ni siquiera máquina, y la justicia está investigando todo eso. Pero nosotros con esas medidas hemos logrado ahorrar 118.000 millones de pesos que pensamos destinar una parte a lo que nos pide el ministro Quirós y la otra a prioridades que tenemos hoy día. Hoy día, Matías y Martina, tenemos más de 3.000 viviendas con asbesto. Está prohibido, Valentina. Está prohibido y lo tenemos, y tenemos que desmontar esos techos con asbesto en la Santa Catarina de Puente Alto, en la Villa Nacimiento, La Pintana, en muchos sectores. Y esa plata, las pocas que tenemos, la vamos a destinar a eso. A propósito de destruir o de desmontar, usted tuvo ahí públicamente un desencuentro con lo que ocurrió en el Olivar, en Viña, ¿no? Sí. Con la reconstrucción, Sí. porque había, a juicio de los técnicos, riesgos de seguir avanzando con esas construcciones. Creo que en un mismo tema englobe lo que va a pasar con las reconstrucciones porque viene el invierno. Sí. ¿Y qué le dice usted a esas familias que esperan para cuándo se pueden tener viviendas? A ver, mire, o soluciones intermedias. Nosotros, por instrucción del presidente, tenemos que dar soluciones más que explicaciones. Yo les puedo decir que en 2 años el gobierno anterior reconstruyó solamente 9% de las viviendas están terminadas y el 21% está en obra. Hay un 70% donde no hay nada. 0 en 2 años. ¿Eso en? En Viña del En Mar. Viña del Mar. 0. Entonces lo que nosotros hemos dicho y hemos comprometido que vamos a reconstruir, en concreto en el Olivar, que es donde se produjo este problema, todas las viviendas, que son 850, de acá a diciembre. Ese es el compromiso. Se entregan en diciembre. En diciembre se tienen que entregar las viviendas en Olivar. ¿Ya hay nueva empresa constructora trabajando? Tenemos que asignar las También nuevas eso. empresas, porque sacamos esta empresa que tenía 325, 350 viviendas, la llamamos al Ministerio Público también. Y el problema se produjo, y es natural, porque una señora me dijo, pero oiga, a nosotros nos quemamos, hemos esperado 2 años, esta empresa partió hace 6 meses, se demoró un montón, tiene la casa lista y usted la quiere botar. Es razonable su forma de afrontar. Súper razonable. Y yo le tenía que decir, señora, la casa tiene riesgo sísmico, está mal hecha según la investigación y el peritaje que hicimos nosotros. Usted no puede vivir ahí, porque si yo le entrego esa casa y hay un problema después que hemos tenido, nosotros no podemos hacerlo. Y ahí, claro, se produjo una tensión y yo lamenté mucho. Yo hablé con ella después de que, bueno, el video fue editado, pero son cosas Viralizado. que pasan. Sí, son cosas que En pasan. diciembre va a estar ahí, y la reconstrucción de Penco. La reconstrucción de Penco Tiempos, va mucho plazos. mejor, va mucho mejor. Esa todavía no tenemos el plazo, pero le quiero contar que mañana el miércoles estoy viajando allá, pero en Penco ya tenemos 1.500 subsidios asignados. 1.500. Para que tenga una idea usted, en Penco se destruyeron alrededor de 3.200 viviendas. O sea, la mitad de la familia ya tiene subsidio. Hemos presentado un proyecto para 850 viviendas que ya está listo el proyecto y se va a empezar a construir en 2 meses. O sea, nosotros esperamos que la reconstrucción de Penco se demore mucho menos que la Viña del Mar, y tenemos un plan invierno porque va a llover esta semana y mi viaje tiene justamente como objetivo ver las medidas de mitigación que vamos a tomar, y en 118 casos tenemos que sacar a las familias porque están en zonas de riesgo, cosa que tampoco es fácil. Chile se cae a pedazos mientras la casta política mira hacia el lado. Lo que antes eran situaciones de necesidad, hoy se han transformado en un jugoso negocio para el crimen organizado, que arrienda terrenos robados y cobra protección ante la mirada pasiva de un Estado que ha perdido el control del territorio. Es una bofetada al sentido común ver cómo se vulnera el derecho a la propiedad privada, mientras el gobierno balbucea excusas burocráticas. La realidad es brutal. Bandas como los gallegos han capturado asentamientos enteros, convirtiéndolos en focos de armas y delincuencia. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda reconoce un machetazo de 20.0 subsidios recortados a las familias más vulnerables. Es la tiranía de la ineficiencia,
Le quitan el sueño de la casa propia a quienes cumplen las reglas para financiar la improvisación y el caos de los que saltan la fila. No podemos aceptar que se gasten 11.0 millones de pesos en comprar terrenos tomados a la fuerza. Eso no es Estado de Derecho, es premiar al delincuente y castigar al chileno honesto que lleva años postulando y pagando arriendo. El mérito ha sido reemplazado por la ley de la selva, donde el que grita más fuerte o usa un arma pasa adelante. Esta decadencia institucional es el sello de una administración que prometió soluciones mágicas y solo trajo estancamiento. La mentira progre se desploma cuando vemos reconstrucciones que en 2 años solo han avanzado un mísero 9%. Promesas de diálogo con terroristas en la macrozona sur y soluciones habitacionales que se caen a pedazos por riesgos sísmicos y mala ejecución. Basta de experimentos sociales con la plata de todos. Chile necesita orden, respeto a la propiedad y que la libertad individual no sea aplastada por la planificación fallida de unos ideólogos de escritorio. Es indignante ver cómo se asignan contratos a dedo a parejas de veinteañeros sin experiencia ni maquinaria, mientras miles de familias viven bajo techos de asbesto. La corrupción y la ineptitud son las dos caras de la misma moneda estatal que nos está empobreciendo. El chileno de a pie está cansado de explicaciones. Lo que exige es que se aplique la ley con mano firme y que se respete el esfuerzo de quienes construyen patria día a día. ¡Despierta, Chile! No podemos seguir permitiendo que nos arrebaten la seguridad y el futuro bajo el disfraz de la justicia social. Es momento de defender nuestra tierra, nuestros valores y exigir que el Estado cumpla su función básica o se aparte del camino. La pasividad es cómplice de la destrucción. Recuperemos la patria con orden, libertad y justicia verdadera para los que cumplen la ley. Venceremos a la decadencia